Vitor Roque es uno de los nombres propios del último Sudamericano Sub-20 y su actuación con Brasil ha llamado la atención y las miradas de grandes clubes en Europa. Hoy descubrimos quién es este delantero brasileño de 17 años. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo contenido en el que vamos a ahondar en la figura de un gran futbolista, de un futbolista que está llamando mucho la atención, que parece estar brotando en su juventud un fútbol impecable, un fútbol imponente y que está llamando, como ya digo en la entradilla, la atención de grandes clubes en Europa. Lo cierto es que es uno de los grandes caprichos del FC Barcelona, uno de los grandes nombres que maneja la directiva de Joan Laporta para la próxima temporada, y es un jugador que realmente ha llamado mucho la atención en el último gran torneo internacional Sub-20. Hablamos, como no, de Vitor Roque, un futbolista de 17 años que está ahora mismo en Atlético Paranaense y que ha deslumbrado en este último torneo con Brasil. Hay que decir, como siempre, que es un jugador muy joven, que tiene que seguir progresando, que tiene que demostrar que puede ir a un nivel élite, a una gran liga de Europa, y por supuesto creo que tiene características por las que podemos creer en su talento y en su iniciativa como futbolista dentro de una gran liga. Pero antes que nada, antes de profundizar, por supuesto os animo a suscribiros, es completamente gratis, ya lo sabéis, simplemente es para enteraros de todos mis vídeos, para estar al día de todo lo que subo, de todo el contenido que va apareciendo por el canal. Por supuesto, si os gusta el vídeo podéis darle al like, y yo diría que lo más importante es que dejéis en comentarios qué os ha parecido, alguna sugerencia, cualquier opinión de cualquier tema, porque yo estaré encantado de leerlo y por supuesto de contestaros. Así que ya sin extenderme mucho más, vamos a hablar de Vitor Roque, vamos a hablar de este futbolista portentoso que creo que nos está regalando precisamente el fútbol brasileño. Han surgido muchos nombres, ya sabéis, ¿no?, a lo largo de la historia de esta nación, de su fútbol. Creo que es un fútbol además que permite la creatividad, que permite que surjan ciertos talentos como estamos viendo en los últimos tiempos. Yo creo que realmente estamos ante una muy buena etapa en la que el país brasileño nos está regalando grandes futbolistas, y bueno, uno de los que más están dando que hablar, como digo, a raíz de esta Copa Sudamericana Sub-20 es Vitor Roque. Vitor Roque es un futbolista nacido en Minas Gerais, en una localidad chiquitita de la región de Minas Gerais. Empezó en Atlético Mineiro, terminó jugando en Cruzeiro y ahora en Atlético Paranaense es donde está brillando de verdad, donde está mostrando todo su talento. Realmente su última temporada ha sido una barbaridad. Vamos a ver números después, pero realmente ya os anticipo que es brutal. No tanto en términos de goleador, porque es cierto que no ha tenido un gran nivel anotador, no son números que nos vuelvan locos. En el torneo sudamericano sí que lo ha hecho, ya os anticipo, pero lo que me parece sobre todo importante es los números que ha conseguido ya de participación teniendo 17 años en un alto nivel competitivo como es la Serie A brasileña. Creo que eso ya es un anticipo de que es un jugador al que se toma en serio, un jugador que sirve a su equipo ya de manera muy importante, y que por supuesto eso nos tiene que dar una indicación de que es un jugador que va madurando y que tiene la capacidad, la calidad y la habilidad para poder sorprender en un escalón superior. Ya decía, ¿no?, 17 años, brasileño, 1,72 m, no es muy alto, no es un delantero centro que podamos determinar como tanque. Vamos a dejarlo ahí porque no me gusta mucho el llamar al delantero centro tanque, pero sí que os hacéis la idea de que es un delantero móvil, un delantero con gran capacidad de movimiento, que no tiene necesidad de participar única y exclusivamente en la zona del área, en zonas de remate. Es un jugador que se mueve mucho y bueno, que es zurdo, un futbolista, como digo, con pasado en Cruzeiro y en Atlético Mineiro, y que ahora mismo está en Atlético Paranaense haciendo las delicias de los aficionados de Atlético. Hay que decir que
Es delantero centro, es un jugador que prácticamente todo lo juega como delantero centro. Vamos a ver después un poquito dónde encaja dentro de Atlético Paranaense, dónde lo han utilizado más, pero hay que decir que también ha jugado bastante de extremo derecho. Es una posición que suele ser buena teniendo en cuenta esa zurda, esa pierna izquierda dominante, porque le permite hacer una diagonal y atacar espacios y atacar ese vértice del área precisamente buscando el disparo. Tiene un gran disparo exterior, es un jugador que carga la pierna muy rápido y que tiene la posibilidad de hacer daño con ese disparo lejano, y que creo que en ese sentido puede ser interesante probarle en ese extremo derecho, pero sobre todo ha jugado como delantero centro. Dentro de Atlético Paranaense no son todas las alineaciones, todos los dibujos tácticos que ha utilizado el equipo brasileño, pero sí que son los más importantes. El que más se ha utilizado es el 4-2-3-1, donde se ha ubicado siempre Vitor Roque como delantero centro. Luego tenemos ese 4-1-2-1-2, que es un esquema en el que podría haber jugado en cualquiera de las dos posiciones. Normalmente lo hace en el perfil derecho del ataque, por esa pierna zurda también, por supuesto, para tener más ángulo de tiro. Y bueno, ya en esa disposición 4-1-4-1 podría haber jugado también en los extremos. Yo me inclinaría más por el extremo derecho, pero aún así, en las veces que ha utilizado este esquema Atlético Paranaense, ha jugado como delantero centro. Por lo tanto, diría que está bastante definida su posición, está bastante definida su posicionamiento favorito dentro del campo y dentro de lo que Atlético Paranaense ha leído dentro de lo que es este jugador. Hay que decir que en sus inicios jugaba como mediocentro ofensivo, un jugador media punta, un 10, por así decirlo. Supongo que cuando fue ganando fuerza, ganando peso, potencia, esa habilidad y esa capacidad para finalizar le acercaron a la posición de delantero centro, y eso yo creo que es un viaje interesante, ¿no?, a la hora de entender qué tipo de futbolista es Vitor Roque. Por eso, quizá, también podemos entender que, por ejemplo, en este partido contra Goiás, hay que decir que la temporada en Brasil ya acabó. La temporada en Brasil acabó, si no me equivoco, en noviembre, y ya no se va a reanudar hasta abril. Lo cierto es que por eso tenemos que utilizar datos de la temporada pasada. De la temporada actual no podemos hacerlo porque hasta abril no va a comenzar el Brasileirao. Utilizo estos números contra Goiás. No es un partido especialmente importante en la carrera de Vitor Roque, ni mucho menos. Sí que es uno de los últimos partidos que jugó con Atlético Paranaense en la Brasileirao antes de ese torneo del Campeonato Sudamericano, pero sí que se ve bastante bien el posicionamiento que suele ocupar en el campo. No es un posicionamiento que discurra única y exclusivamente en una zona. Es un jugador que aporta en muchos sentidos y sobre todo en mucho terreno. Creo que es un futbolista que, más allá de lo que contribuye a nivel ofensivo en cuanto a nivel anotador, creo que es un jugador que tiene esa posibilidad de ir a la presión, de trabajar, de ser un jugador que interviene en la jugada y que tiene esa necesidad de construir, de acelerar la jugada y de ser un futbolista más allá del remate. Creo que hay que destacar varias habilidades dentro del fútbol de Vitor Roque. El primero es la finalización. Creo que además el Campeonato Sudamericano ha marcado un poco más en rojo esa habilidad, precisamente porque en muy pocos partidos ha tenido una facilidad anotadora brutal. Creo que es el que más fácilmente se ha destapado en ese ámbito dentro del torneo sudamericano. También la velocidad, es un jugador rápido, no tanto en el sentido de velocista, pero sí de intentar participar de manera veloz, acelerando la jugada, siendo capaz de sorprender al rival. Ese regate también le da mucho peso a la jugada de la que estamos hablando. Yo creo que esa capacidad para regatear, para sortear rivales, para intentar algún tipo de habilidad balompédica que le permita situarse con un mayor ángulo de disparo, aclarar la jugada, poder dar una asistencia. Yo creo que al final sí que domina todas esas cuestiones y habilidades que son propias, o son bastante propias, del delantero centro brasileño. Yo creo que cuando hemos hablado de los grandes delanteros centros de la historia de Brasil, siempre hemos tenido ese perfil de velocidad, de regate, de aclarar jugada, de intentar someter a las defensas desde el engaño y no tanto desde el remate y la finalización fría dentro de una posición
recibiendo un pase directo, ¿no? Yo creo que ese delantero centro brasileño que bebe casi de la posición del 10, que tiene un rol mucho más participativo, creo que todo esto lo tiene Vitor Roque. Y bueno, lo que comentaba también de la presión, ¿no? Es un jugador trabajador, es un jugador que entiende que por las circunstancias necesita el equipo que la primera línea de presión nazca de esa línea de delanteros, y en ese sentido se sacrifica. Es un jugador que sabe que muchas veces de robar una pelota en una zona complicada para el rival pueden hacer una jugada en la que él pueda ser protagonista o ayudar al equipo o adelantar a su equipo, y en ese sentido la verdad es que contribuye bastante bien a eso. Sí que tiene ciertas dificultades todavía en su juego, bien por características propias, bien porque todavía le falta un poquito de madurez. Tiende a costarle a retener el balón, no es un jugador que tienda a intentar demasiadas frivolidades en estático, es un jugador que necesita el movimiento para expresarse. El juego aéreo no lo domina, esa poca altura, a pesar de que es un jugador fuerte, que es un jugador potente, el juego aéreo no lo domina demasiado, esos duelos aéreos suele perderlos. Y bueno, la asociación creo que también es una asignatura pendiente dentro de lo que es Vitor Roque, sobre todo a nivel de éxito en cuanto a entrega, ¿no? Es verdad que prefiere el pase corto, pero luego es un futbolista que no tiende a buscar la asociación. Es un jugador individualista que busca encarar portería y sí que es cierto que puede tender a dar un pase o a finalizar una jugada mediante último pase, pero sí creo que es un jugador que sobre todo mira a puerta y que se puede llegar a entretener demasiado en jugadas en las que pretenda hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que es un futbolista que tiene muy claro su cometido, que tiene un rol definido y que en ese sentido se mueve bien. Cuando le pides un poquito más o que participe precisamente en zonas entre líneas, puede tener alguna dificultad más. En ese sentido yo creo que es lógico el viaje del que hablábamos antes, ¿no? Ser un jugador quizá más de medio campo, más de entre líneas, ir partiendo hacia el delantero centro, precisamente porque le estás restando esa necesidad de conectar entre líneas, de saber decidir cuándo y dónde das un pase, y le potencias esa habilidad finalizadora, ese disparo. Creo que realmente favoreces un poco las características de Vitor Roque, acercándolo al área, acercándolo a la posición de finalización y alejándolo un poco de la necesidad de construir jugada. A pesar de que, ya digo, ¿no? Creo que es un jugador que participa bastante en ese sentido y que tiene habilidades para hacerlo. Ya nos vamos a números, ya nos vamos a rendimiento. En la Brasileirao pasada, en la 21-22, 29 partidos, 1.308 minutos, 5 goles y una asistencia. Ya os avisé de que no era algo súper espectacular a nivel de números, no ha sido un delantero súper goleador dentro de la pasada Brasileirao. Creo que Atlético Paranaense además tenía otras figuras que sí que han destacado en ese aspecto, pero sí que destaca sobre todo que haya jugado tanto, ¿no? 1.300 minutos en 29 partidos, creo que eso marca que había una confianza, que había una madurez en Vitor Roque, que ha empujado a sus entrenadores en que en una edad de 16-17 años haya jugado tanto en el máximo nivel brasileño. Dentro de la Copa Libertadores también ha participado, cosa que yo creo que también tiene un peso específico a la hora de entender lo que puede ser Vitor Roque como futbolista. 7 partidos jugados, casi 500 minutos también disputados, 454, 2 goles y 2 asistencias. Creo que esto es algo que sí que se tiene que valorar positivamente, independientemente de que no veamos cifras de 10, 15 goles o una cosa salvaje, ¿no? No creo que vaya a liderar ninguna lista de máximo goleador hoy por hoy, 17 años, insisto, pero que haya participado tanto en las grandes competiciones, en la élite brasileña, en la élite sudamericana, creo que sí que marca un poco la calidad a la que nos estamos enfrentando con Vitor Roque. Creo que estamos ante un jugador diferencial y un jugador lo suficientemente maduro como para que pueda ser importante en un proyecto serio como es el de Atlético Paranaense. Tengo que decir también que lo que sobre todo despierta el ánimo y despierta la mirada, ¿no?, sobre Vitor Roque es precisamente su participación en el Campeonato Sudamericano Sub-20. Debuta con Ramón Meneses, el seleccionador Sub-20 de la selección brasileña, en junio de 2022.
hace 9 partidos en total, 736 minutos. En ese impasse, en ese espacio de 9 partidos, consigue 6 goles y 2 asistencias. Y ahora viene lo gordo, porque si hablábamos precisamente de que ha sido el campeonato sudamericano el que ha llamado la atención, es precisamente porque ha marcado 6 goles y ha dado una asistencia en los 7 partidos disputados del campeonato sudamericano. 500 minutos, 509 minutos, 6 goles, una asistencia. Es aquí donde se ha destapado de verdad el Vitor Roque que está llamando a la puerta de los grandes clubes europeos. Es aquí donde de verdad se ha destapado como un jugador diferencial, importantísimo, que hay que tener en cuenta y que sobre todo hay que tener en las agendas. Se habla de que el Barça es el mejor posicionado para hacerse con el fichaje de Vitor Roque. Se habla también de que el Arsenal está muy pendiente de los movimientos de este futbolista. Por lo tanto, estamos hablando de 2 clubes punteros, 2 clubes que ahora mismo además son líderes de sus competiciones y que por supuesto quieren mirar a Brasil para intentarse llevar una figura importante dentro de lo que está siendo el movimiento del fútbol brasileño. Ya hemos visto, de hecho tenéis un vídeo, por aquí os lo dejo, hablando de Endrick, un futbolista que ha fichado el Real Madrid hace muy poquito. Tenemos los casos muy recientes de Rodrigo, de Vinicius. Creo que realmente el fútbol brasileño está en una muy buena etapa, en un muy buen momento. Y siempre es bueno echar un ojo a este tipo de competiciones porque realmente nos revelan no tanto lo que hay, sino también lo que puede llegar a ver dentro de la realidad futbolística brasileña. Y el caso de Vitor Roque, desde luego, me parece que sí que muestra el gran talento que puede manejar el fútbol brasileño, el gran talento que sigue manejando Sudamérica y, por supuesto, el interés que tienen algunos clubes europeos en hacerse con el favor de estas perlas, en particular Vitor Roque, 17 años, un jugador de Minas Gerais y un futbolista que ha ido evolucionando hasta llegar a un Atlético Paranaense que ha contado muchísimo con él y que, por supuesto, ha llamado la atención de todos. Espero que os haya gustado el contenido, espero que os haya gustado este vídeo, que entendáis un poquito más lo que es Vitor Roque, que tengáis un poquito de curiosidad para mirar sus vídeos. Ya sabéis que yo no puedo utilizar imágenes, me encantaría poder comentar un poco sus jugadas, sus características y habilidades con vídeos, pero bueno, os invito a hacerlo, a que me comentéis un poquito qué os parece y por supuesto que dejéis un comentario, que dejéis el like y que os suscribáis si no lo estáis ya. He visto mucho porcentaje de gente que no está suscrita al canal pero que ve mis vídeos. Os invito a todos a suscribiros porque siempre hay contenido relativo a fútbol internacional, siempre hay contenido interesante que consultar, no solo del fútbol de hoy sino también del pasado y, como veis en este vídeo, también sobre el del futuro. Así que nada, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.